Animales con trompa. Comenzamos. Antílope saiga. El antílope saiga, uno de los animales más extraños y enigmáticos del mundo, destaca de inmediato por su inconfundible trompa o nariz prominente, que lo convierte en una criatura casi surrealista, como sacada de una ilustración fantástica. Esta nariz alargada, carnosa y flexible, que cuelga sobre su boca como una pequeña trompa de elefante en miniatura, no es simplemente una rareza visual ni una simple curiosidad anatómica. Es una adaptación evolutiva sumamente ingeniosa, resultado de millones de años de evolución para sobrevivir en uno de los hábitats más duros y extremos del planeta, las estepas de Asia Central. Habita principalmente en regiones de Kazajistán, Mongolia y el sur de Rusia, donde el clima puede oscilar de forma drástica entre veranos calurosos y secos e inviernos fríos, ventosos y polvorientos. La trompa del saiga cumple varias funciones esenciales, todas relacionadas con su supervivencia en estos ambientes extremos. Durante el verano, cuando el aire es seco y polvoriento debido a las tormentas de arena que barren las vastas llanuras abiertas, la nariz del saiga actúa como un sofisticado filtro de aire. La estructura interna de la trompa está llena de pliegues mucosos, canales y cavidades que capturan el polvo y enfrían el aire antes de que llegue a los pulmones. Esta capacidad de filtración protege sus vías respiratorias del daño y de infecciones, algo fundamental para una especie que suele migrar largas distancias en busca de alimento y agua. Además, la trompa también ayuda a humidificar el aire inhalado, manteniendo húmedas las mucosas internas, lo cual es crucial cuando el ambiente exterior es extremadamente seco. Durante el invierno, la función de esta estructura cambia sutilmente, pero sigue siendo vital. En vez de enfriar el aire, la nariz del saiga lo calienta antes de que llegue a los pulmones. Esto es especialmente importante cuando las temperaturas caen por debajo de los menos 40 grados centígrados. Inspirar aire tan frío directamente podría congelar los tejidos pulmonares delicados, pero la trompa actúa como un intercambiador térmico natural, permitiendo que el animal conserve calor y respire sin sufrir daños. De esta forma, el antílope saiga puede continuar pastando y moviéndose incluso durante las peores condiciones invernales, cuando otros animales colapsan por el frío extremo. Desde un punto de vista evolutivo, esta nariz inusual le ha permitido al saiga ocupar un nicho ecológico particular, desplazándose por las inmensas estepas abiertas sin necesidad de refugiarse en bosques o montañas, donde otros herbívoros podrían buscar protección contra el clima. Su estilo de vida migratorio y su necesidad de recorrer cientos de kilómetros cada año también hacen que esta adaptación nasal sea una herramienta insustituible, un filtro en verano, un calentador en invierno, y un símbolo de resistencia en todo momento. Número 7. Mono narigudo. El mono narigudo, también conocido como Nasalis larvatus, es una de las criaturas más llamativas y peculiares del reino animal, principalmente por una característica que salta a la vista de inmediato: su enorme y colgante nariz, especialmente en los machos adultos. Esta trompa carnosa y prominente, que puede llegar a cubrir parte de la boca y moverse con cierta independencia, no solo le da un aspecto inconfundible, para muchos, hasta cómico, sino que es una adaptación evolutiva cargada de significado biológico y social. Este primate endémico de la isla de Borneo, en el sudeste asiático, vive en zonas pantanosas, bosques costeros y manglares, y ha desarrollado su famosa nariz no por casualidad, sino como parte fundamental de su estrategia de reproducción y supervivencia. En los machos, la nariz puede crecer hasta superar los 10 centímetros de largo y cuelga hacia abajo como una trompita, mientras que en las hembras y crías es mucho más pequeña, apenas un abultamiento. Esta diferencia tan evidente es un claro ejemplo de dimorfismo sexual, es decir, cuando los machos y las hembras de una misma especie presentan características físicas distintas más allá de los órganos reproductivos. ¿Pero por qué los machos desarrollan semejante nariz? La respuesta está en la selección sexual, un tipo de presión evolutiva que favorece ciertos rasgos que aumentan las posibilidades de reproducirse, aunque no necesariamente aporten ventajas directas para la supervivencia individual. En el caso del mono narigudo, la trompa sirve como un amplificador vocal. Estos primates son altamente sociales y viven en grupos donde la comunicación es clave. Los machos emiten sonidos nasales, gruñidos, chillidos y rugidos que sirven para advertir a rivales, atraer a hembras o mantener la cohesión del grupo.
Una nariz grande y resonante permite que estos sonidos sean más profundos y fuertes, lo que les da un mayor alcance y una tonalidad grave que, al parecer, las hembras se encuentran especialmente atractiva. Cuanto más grande la nariz, más resonante el llamado, por tanto, más atractivo es el macho desde el punto de vista reproductivo. Así, con el tiempo, los machos con narices más grandes han sido preferidos por las hembras, y ese rasgo se ha ido acentuando generación tras generación, a pesar de que pueda parecer poco práctico o incluso estorboso. Pero la trompa no solo sirve para hacer ruido, también es una señal visual. En la naturaleza, muchos animales desarrollan características físicas que sirven como indicadores de salud, fuerza o dominancia, como las plumas de un pavo real o la melena de un león. En el mono narigudo, la nariz funciona como un símbolo de estatus. Un macho con una gran nariz suele ser también el dominante del grupo, el que ha logrado formar un harén con varias hembras y sus crías, y ese rasgo físico se convierte en una especie de cartel viviente que dice: soy fuerte, sano y digno de reproducirme. Desde el punto de vista evolutivo, esto tiene mucho sentido. La competencia entre machos por las hembras es intensa, pero rara vez se resuelve con violencia directa. En lugar de pelear constantemente, los machos muestran sus atributos, en este caso, su nariz, y usan los sonidos vocales para marcar territorio y evitar confrontaciones físicas. Número 6. Elefante marino. El elefante marino, ese coloso de los océanos que impresiona por su tamaño descomunal y su presencia imponente en las costas australes, debe su nombre no solo a su volumen extraordinario sino, sobre todo, a una característica física muy particular que lo hace inconfundible entre los pinnípedos, la trompa prominente que poseen los machos adultos. Esta trompa, también conocida como probóscide, es una especie de apéndice nasal que se alarga y cuelga sobre la boca, recordando vagamente al inicio de la trompa de un elefante terrestre, aunque mucho más corta y carnosa. Más allá del parecido anecdótico, esta estructura cumple funciones vitales para el elefante marino, relacionadas con la comunicación, el apareamiento, la defensa territorial, en menor medida, la termorregulación. Los elefantes marinos se dividen en dos especies principales: el elefante marino del norte, Mirounga angustirostris, y el del sur, Mirounga leonina, siendo este último el más grande de todos los pinnípedos y uno de los mamíferos más pesados del planeta. En ambas especies, los machos desarrollan una trompa voluminosa al alcanzar la madurez sexual, alrededor de los 5 años de edad, aunque continúa creciendo a medida que envejecen. Las hembras, en cambio, no la poseen, lo cual hace de esta característica un caso claro de dimorfismo sexual, donde los machos y las hembras presentan diferencias corporales marcadas que responden a presiones evolutivas relacionadas con la reproducción. La función principal de la trompa del elefante marino macho está ligada a la comunicación sonora, especialmente durante la temporada de apareamiento. En ese periodo, que ocurre entre finales del verano y principios del otoño en el hemisferio sur, los machos compiten ferozmente por controlar un harén de hembras. Estas peleas no siempre son físicas al principio. Gran parte del enfrentamiento se da mediante exhibiciones vocales y posturales. La probóscide actúa como una cámara de resonancia que amplifica los sonidos emitidos por el macho, convirtiéndolos en rugidos profundos, graves y amenazantes, capaces de intimidar a sus rivales a distancia. Cuanto más grande es la trompa, más fuerte y resonante es el sonido, lo que puede disuadir a otros machos de iniciar una pelea directa. Este sistema, aunque aparentemente teatral, ayuda a evitar conflictos físicos constantes que podrían ser peligrosos para ambos contrincantes. Además, las vocalizaciones potenciadas por la trompa también tienen un propósito frente a las hembras. Aunque éstas no compiten por los machos, si prestan atención al tamaño, el comportamiento y los sonidos del líder del harén. Un macho que logra mantener su territorio mediante rugidos profundos y presencia dominante demuestra fortaleza genética y capacidad de proteger a las crías, lo que lo convierte en una opción favorable desde el punto de vista evolutivo y de la adaptación del reino animal. Número 5. Esfinge colibrí. El colibrí, esa pequeña joya voladora que parece más un ser mitológico que un simple ave, destaca por una serie de características únicas que lo hacen uno de los animales más extraordinarios del planeta. Entre ellas, sin duda, resalta su trompa, que en realidad es un pico largo,
delgado y especializado, acompañado por una lengua igualmente asombrosa, diseñada para cumplir una función fundamental: alimentarse del néctar de las flores. Aunque a simple vista parezca solo un pico alargado, este instrumento es una sofisticada herramienta evolutiva, una adaptación precisa que ha permitido al colibrí ocupar un nicho ecológico muy particular, el de polinizador aéreo de alta eficiencia. La trompa del colibrí, o mejor dicho, su pico junto con su lengua tubular, le permite llegar al fondo de flores profundas, muchas de las cuales evolucionaron en paralelo con ellos, adaptándose mutuamente en un fenómeno conocido como coevolución. Es decir, mientras los colibríes desarrollaban picos más largos y lenguas más especializadas, algunas flores alargaban sus tubos florales para proteger mejor su néctar, lo que a su vez hacía que solo los colibríes con estructuras más adecuadas pudieran acceder a esa fuente de energía, favoreciendo una relación exclusiva entre ciertas especies de flores y ciertas especies de colibríes. El pico del colibrí puede parecer rígido, pero en realidad tiene cierta flexibilidad, y es tan fino que parece una aguja en movimiento cuando se acerca a una flor. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante ocurre en su interior. La lengua del colibrí es bífida y está formada por dos canalículos que actúan como tubos capilares. Esta lengua puede extenderse mucho más allá del pico y se mueve con extrema velocidad. Durante años se creyó que los colibríes succionaban el néctar como si fueran pajillas naturales, pero estudios recientes han demostrado que su lengua funciona más bien como una bomba de trampa capilar activa, en la que la apertura y cierre de las puntas libera y atrapa el néctar varias veces por segundo. Este proceso, que ocurre hasta 20 veces por segundo, permite al colibrí alimentarse con una eficiencia impresionante, extrayendo cantidades precisas de néctar mientras se mantiene suspendido en el aire, batiendo sus alas entre 50 y 80 veces por segundo. La necesidad de este tipo de trompa altamente especializada está directamente relacionada con el metabolismo increíblemente rápido del colibrí. Estas aves necesitan alimentarse casi constantemente, ya que su gasto energético es uno de los más altos del reino animal. Un colibrí puede visitar cientos, incluso miles, de flores al día para obtener suficiente energía, y sin su pico largo y lengua adaptada sería imposible alcanzar el néctar sin dañar la flor. A cambio, el colibrí cumple una función vital como polinizador. Al introducir su trompa en el interior de la flor, entra en contacto con el polen, que luego transfiere a otras flores, facilitando la reproducción de muchas plantas. Más allá de su función alimenticia, el pico del colibrí también cumple otros roles importantes. En los machos, algunas especies desarrollan picos ligeramente curvados o más largos no solo para acceder a flores específicas, sino también como herramientas en combates por territorio o parejas. Durante la época de apareamiento, es común que los colibríes se enfrenten entre sí en acrobáticas batallas aéreas, donde incluso utilizan sus picos como si fueran pequeñas espadas o lanzas para intimidar o dañar a oponentes que los amenazan. Número 4. Tapir. El tapir, un mamífero herbívoro de apariencia peculiar y cuerpo robusto que parece una mezcla entre cerdo, caballo y hasta rinoceronte, posee una de las características anatómicas más fascinantes del reino animal: su trompa corta, flexible y móvil, que en realidad es una prolongación del labio superior y la nariz. Esta pequeña trompa, que parece un hocico alargado, es una herramienta evolutivamente refinada que le permite al tapir adaptarse perfectamente a su hábitat selvático, denso y lleno de vegetación, y desempeña múltiples funciones que van desde la alimentación hasta el olfato, pasando por la exploración y la comunicación con su entorno. Aunque menos prominente que la trompa de un elefante o la del elefante marino, la del tapir es un verdadero prodigio de adaptación. Los tapires pertenecen a una familia antigua de mamíferos que ha cambiado muy poco desde la época del Eoceno, hace más de 50 millones de años. En la actualidad, existen 4 especies reconocidas, 3 en América Central y del Sur, y una en el sudeste asiático. Todas comparten este rasgo anatómico distintivo, una trompa que, aunque corta, es extremadamente funcional. La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué el tapir ha desarrollado esta trompa? La respuesta se encuentra en su dieta, su entorno y su modo de vida. El tapir es un animal que se alimenta principalmente de hojas, frutas, ramas tiernas y vegetación baja del bosque. Vive en ecosistemas densamente arbolados,
donde la visibilidad es limitada y el acceso a los recursos alimenticios requiere maniobras precisas. Su trompa le permite alcanzar con gran facilidad hojas y frutos que están a baja o media altura, sin necesidad de mover todo su cuerpo o levantar las patas delanteras como otros herbívoros. Puede estirarla hacia arriba, hacia abajo o incluso hacia los lados para explorar las plantas, lo que le da una gran ventaja a la hora de recolectar alimento de lugares estrechos o enmarañados. De este modo, la trompa actúa como una extensión de la boca, con un nivel de precisión que le permite escoger con cuidado las partes más tiernas o nutritivas de una planta. Además de ser una herramienta para la alimentación, la trompa del tapir también es un órgano sensorial altamente desarrollado. En la selva, donde la vista a menudo está obstruida por la vegetación, el olfato cobra un papel primordial, y es ahí donde esta trompa entra en juego con su gran cantidad de receptores olfativos. Gracias a ella, el tapir puede olfatear el aire, detectar la presencia de depredadores o de otros individuos de su especie, seguir rastros o localizar frutas maduras ocultas entre el follaje. La movilidad de la trompa le permite dirigir el sentido del olfato hacia distintas direcciones, funcionando como una especie de radar biológico. Incluso puede sumergirla en el agua para detectar olores en ríos y charcas, lo cual es especialmente útil para este animal semiacuático. Otra función interesante de la trompa del tapir es su uso en el medio acuático. Los tapires son excelentes nadadores y buceadores, y a menudo se sumergen en ríos, lagunas o pantanos para escapar del calor o de los depredadores. Durante estos baños, utilizan su trompa como un pequeño snorkel natural, lo que les permite respirar mientras el resto del cuerpo permanece sumergido. Esta capacidad acuática ha sido clave para su supervivencia, ya que les ofrece rutas de escape y acceso a alimento en zonas donde otros animales tendrían dificultades. Número 3. Musaraña. La musaraña, ese diminuto y ágil mamífero que a menudo pasa desapercibido por su tamaño y su vida subterránea o entre la hojarasca, es en realidad una de las criaturas más sorprendentes y fascinantes del reino animal. Aunque a simple vista podría parecer un ratón o una cría de topo, la musaraña pertenece a un grupo distinto y especial, el de los asteriscos oricomorfos asterisco, y posee una característica física que la distingue claramente de otros pequeños mamíferos: su trompa alargada, delgada, móvil y sensible, que en realidad es una extensión de su hocico. Esta especie de mini trompa, mucho más modesta que la de un elefante o un tapir, pero no menos importante para su vida, cumple funciones esenciales para la supervivencia de este inquieto insectívoro. La trompa de la musaraña es, ante todo, una herramienta sensorial de altísima precisión. En un cuerpo tan pequeño, donde todo debe ser funcional, ligero y adaptado a la velocidad, esta prolongación del rostro no es un adorno ni un capricho evolutivo, sino el centro de su mundo perceptivo. La musaraña posee un olfato extraordinariamente desarrollado, y su trompa está cubierta por una gran cantidad de terminaciones nerviosas y bigotes sensibles, vibrisas, que le permiten detectar vibraciones, olores y movimientos ínfimos en su entorno inmediato. Dado que muchas musarañas son nocturnas o viven en ambientes con poca luz como túneles, hojas húmedas o bajo troncos caídos, no dependen tanto de la vista como de su capacidad táctil y olfativa para moverse, explorar, cazar y evitar a los depredadores. Aquí es donde entra en juego esta trompa refinada, que les permite leer el terreno milímetro a milímetro, como si fuera una antena biológica. Una de las principales razones por las que la musaraña ha desarrollado esta trompa tan característica tiene que ver con su dieta y su ritmo de vida. A diferencia de muchos otros mamíferos pequeños que se alimentan de semillas o frutos, la musaraña es un cazador incansable de insectos, lombrices, pequeños invertebrados e incluso, en algunas especies, presas más grandes en proporción a su tamaño. Para encontrar a sus víctimas, muchas de las cuales se esconden bajo tierra o en lugares estrechos y oscuros, necesita un instrumento que pueda explorar rendijas, mover tierra, husmear galerías subterráneas y detectar movimientos imperceptibles. Su trompa cumple ese papel a la perfección, funcionando como una pequeña sonda que le permite rastrear, examinar y capturar a sus presas con asombrosa rapidez. Este rasgo también está ligado a otro aspecto vital de su biología: su metabolismo acelerado. Las musarañas tienen uno de los ritmos metabólicos más altos de todos los mamíferos. Su corazón puede latir hasta 1200 veces por minuto, y necesitan alimentarse constantemente,
cada pocas horas, para no morir de inanición. Esta necesidad extrema de comida hace que su sistema de búsqueda y caza deba ser extremadamente eficiente. No pueden perder tiempo buscando al azar, necesitan precisión, y eso es lo que les ofrece su trompa. Gracias a ella, una musaraña puede explorar rápidamente un territorio, identificar la ubicación exacta de un insecto o gusano, excavar o escarbar con el hocico y atraparlo con sus dientes afilados en cuestión de segundos. Número 2. Oso hormiguero. El oso hormiguero, un animal singular y fascinante que parece salido de una ilustración fantástica, se distingue entre los mamíferos por una de las estructuras más notables y especializadas de todo el reino animal, su trompa larga, estrecha y tubular, que en realidad es una prolongación de su hocico, adaptada de manera asombrosa para cumplir con su dieta exclusiva y su estilo de vida. Este hocico alargado y cilíndrico, que le da al oso hormiguero una silueta inconfundible, no está diseñado para morder, desgarrar ni triturar, como en muchos otros mamíferos, sino que es una herramienta de precisión milimétrica, creada específicamente para acceder a los lugares más recónditos donde habitan las hormigas y las termitas, su principal fuente de alimento. La trompa del oso hormiguero es, por tanto, un símbolo vivo de especialización evolutiva extrema. A diferencia de los osos comunes, con los que solo comparte parte del nombre debido a su tamaño robusto, el oso hormiguero, especialmente el oso hormiguero gigante, Myrmecopaga tridáctila, tiene una cabeza alargada y una boca diminuta, sin dientes, situada en la punta de esta trompa. Su mandíbula no abre mucho, ya que no la necesita para masticar, y su lengua, en cambio, es la verdadera estrella del sistema alimenticio del animal. Una lengua fina, pegajosa, que puede extenderse hasta 60 centímetros y que se desliza hacia adentro y hacia afuera hasta 150 veces por minuto. Es esta combinación entre la trompa alargada y la lengua retráctil la que permite al oso hormiguero alimentarse eficazmente, insertando su hocico en los túneles y nidos de insectos sociales y lamiendo frenéticamente a sus presas. Pero, ¿por qué este animal ha desarrollado esta trompa tan peculiar y tan poco convencional entre los mamíferos? La respuesta se encuentra en su dieta hiperespecializada. Las hormigas y termitas, aunque abundantes, son pequeñas y están bien protegidas, a menudo dentro de estructuras duras y complejas. Para un depredador común, acceder a ellas en grandes cantidades requeriría demasiado esfuerzo o energía. Sin embargo, el oso hormiguero ha evolucionado para convertirse en el depredador perfecto de estos insectos. No necesita destruir todo el nido ni excavar con profundidad. Solo necesita abrir un pequeño agujero con sus potentes garras delanteras, introducir su trompa, y dejar que su lengua haga el trabajo. Su hocico largo y delgado le permite llegar profundamente en galerías sin necesidad de ensuciarse o exponer su cuerpo a las defensas químicas y físicas de las colonias. Además de permitirle alimentarse de manera eficaz, la trompa también alberga un olfato excepcionalmente agudo. El oso hormiguero tiene un sentido del olfato hasta 40 veces más potente que el de los humanos, lo cual le permite detectar nidos subterráneos o ocultos desde una distancia considerable. Este sentido, alojado en la estructura ósea y muscular de su trompa, compensa su visión pobre y su audición limitada. A medida que camina lentamente por el bosque, la sabana o el matorral, mueve su trompa cerca del suelo, olfateando con movimientos constantes y sutiles, hasta detectar el aroma característico de una colonia de insectos. Esta nariz alargada, entonces, no es solo una herramienta mecánica para comer, sino también un radar sensorial vital que guía todas sus decisiones. Y número 1. Elefante. El elefante, majestuoso gigante de la sabana africana y de las selvas asiáticas, es uno de los animales más reconocibles del planeta, y sin duda una de las criaturas más admiradas por la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su imponente tamaño, su sabiduría ancestral reflejada en la mirada, su comportamiento social complejo y emocional, y sobre todo, su increíble trompa, lo convierten en un símbolo de la naturaleza en su máxima expresión evolutiva. La trompa del elefante no es simplemente una nariz larga o una curiosidad anatómica. Es una de las estructuras más versátiles, fuertes, sensibles y especializadas del reino animal. Esta extraordinaria extensión del rostro es, en realidad, una fusión del labio superior y la nariz,
y ha evolucionado durante millones de años para convertirse en una herramienta multifuncional que permite al elefante interactuar con su entorno de manera única. La trompa del elefante, que puede alcanzar más de 2 metros de largo y pesar más de 100 kilos, está formada por alrededor de 40.000 músculos individuales, distribuidos en distintos fascículos que le otorgan una precisión, una fuerza y una sensibilidad asombrosas. A pesar de no tener huesos, la trompa puede realizar movimientos tan delicados como levantar una sola brizna de hierba o tan poderosos como arrancar una rama de un árbol o levantar grandes pesos. Este órgano versátil es, literalmente, la herramienta principal con la que el elefante se relaciona con el mundo. Come, bebe, olfatea, respira, emite sonidos, se acaricia, se defiende, acaricia a otros miembros del grupo e incluso explora y reconoce objetos y personas con una precisión táctil comparable a la de una mano humana. Una de las funciones más esenciales de la trompa es la alimentación. Aunque el elefante no introduce la comida directamente a través de la trompa, esta le permite alcanzar hojas altas, pasto bajo, frutos o raíces, arrancarlos y luego llevarlos a la boca. Su trompa actúa como un brazo flexible y ágil que le permite acceder a alimentos que serían inalcanzables para otros herbívoros, lo que le da una gran ventaja ecológica. Además, esta adaptación permite al elefante alimentarse de una enorme variedad de vegetación, lo que es fundamental para sostener su gran tamaño y su necesidad diaria de consumir entre 150 y 300 kilos de alimento. También es a través de la trompa que el elefante bebe, pero no como algunos imaginan. No succiona el agua directamente hasta el estómago, sino que la almacena brevemente en la trompa hasta unos 10 a 12 litros en cada sorbida y luego la vierte en su boca. Esta forma de beber es eficiente y permite al elefante adaptarse a distintas fuentes de agua, desde charcas hasta ríos. Pero la trompa también le sirve para bañarse, lanzar agua o barro sobre su cuerpo para refrescarse y proteger su piel del sol y los parásitos, comportamientos que son parte vital de su higiene y salud. Otro aspecto fascinante de la trompa es su función sensorial. El elefante tiene un sentido del olfato extremadamente agudo, uno de los más potentes del mundo animal, y lo canaliza a través de su trompa, que puede detectar agua subterránea a kilómetros de distancia, identificar individuos por su olor, rastrear feromonas, o incluso advertir la presencia de depredadores o humanos mucho antes de verlos. Esta capacidad le otorga una conexión sensorial privilegiada con su entorno, que es clave para su supervivencia, especialmente en ecosistemas tan complejos y cambiantes como las sabanas africanas o las selvas tropicales del sudeste asiático. Punto final. Comenta que otros animales poseen una trompa gracias a su desarrollo evolutivo que tuvieron a través de los años y su increíble adaptación. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte. Recuerda que siempre subimos nuevos videos cada semana. Hasta la próxima.